Yo quiero comenzar porque he de alterar el esquema que tenía previsto para esbozar, para reflexionar sobre este tema de la acción. Quiero alterarlo y comenzar recordando las últimas palabras del discurso que ayer escuchamos al presidente del Instituto, doctor Vicente Sierra. La idea que quedaba flotando muy claramente enunciada en el ambiente era el peligro de que una práctica rutinaria, casi podríamos decir una mala práctica, una malpraxis que se dice hoy, y que no hay que referir este concepto solo a los médicos, sino en general a todos los profesionales, se superpusiese al conocimiento técnico, teórico, exacto y preciso de las cosas. Que en un mundo dominado hoy por la informática, le ponemos el modelo de demanda que nos conviene y se saca, ya está la demanda, y luego comienza toda la dinámica del proceso, y eso es lo que vamos a saber. Renunciamos con esto a nuestros orígenes, renunciamos a un saber bien asentado, y quiero ahora citar, invirtiendo también el orden de la actuación, unas palabras escritas por un gran maestro español del derecho procesal que fue el profesor Guas Delgado. El profesor Guas, que no construyó su sistema sobre la acción, sino sobre la pretensión. La acción para él estaba fuera, extramuro del proceso, era más bien un concepto de derecho político. Decía estas palabras que yo quiero aquí leer en su trabajo sobre procesología o ciencia forense. Es el trabajo famoso donde el profesor Guas hizo una aportación de esta nueva especialidad, de esta especie de pequeña asignatura que es la procesología o ciencia forense. Él se lamentaba entonces de que el derecho procesal ya entonces, es un trabajo de 1969, en la revista Iberoamericana de Derecho Procesal, el número 4, el derecho procesal entonces ya había hecho algo de crisis porque no era la ciencia que hacía grandes construcciones, grandes elaboraciones que luego exportaba a la teoría general del derecho, y decía: la situación en el frente hoy es de quietud, porque tampoco los teóricos generales del derecho están en condiciones de romper el solidísimo muro de argumentos demostrativos de la independencia de la acción como derecho y del proceso como relación jurídica. Y añadía: pero debemos estar preparados para una contraofensiva que intente deshacer los conceptos de jurisdicción, de acción y de relación jurídica procesal como específicamente nuestros. Yo no sé si esa contraofensiva que Guas tenía en 1969 se habrá formalizado, pero que corre el peligro de formalizarse en cualquier momento es evidente. Es evidente al menos para un estudioso del derecho procesal en España, y voy a decir por qué. Y creo que esta es una sede y un momento oportuno para decirlo. Y para decirlo con la sinceridad con la que yo hablo en Argentina, donde me siento en mi casa, invitado por la profesora Ledesma, a la cual quiero agradecer su gentileza de invitarme. Y aquí, insisto, es un lugar donde podemos, como decía una vez un amigo de La Plata, desnudarnos y decir las cosas como son. ¿Qué es lo que está pasando en España? Y con esto recojo la invitación expresa de mi directo y admirado amigo, el profesor Alvarado. Están pasando primero que los nuevos, los jóvenes procesalistas, los estudiosos, los investigadores y los que acceden a los concursos, de profesores titulares y de catedráticos, plural incluso y de catedráticos, que es el grado más alto que hay en la docencia en España, no leen a los clásicos. Esto se observa desde mucho tiempo, pero yo lo acabo de observar el mes pasado con motivo de resolver una cátedra de Derecho Procesal de La Coruña que fue muy competida. Todos los concursantes
presentaban un proyecto docente que sustituya a la antigua memoria de cátedra y ninguno de ellos demostraba saber la asignatura. Pero además yo lo comprobé en el diálogo, en las conversaciones, en las preguntas que la comisión, los miembros de la comisión dirigen a los concursantes, se pudo comprobar perfectamente. De tal manera que si a cualquiera de estos concursantes, uno de los cuales ha sido catedrático, le decimos: ¿usted ha tenido alguna vez en las manos el sistema de Carneluti o las instituciones de Quio-Benda? Diga cuando somos la integran esta obra. ¿Usted ha tenido alguna vez en las manos los principios de Quio-Benda o los ensayos? ¿O las obras de Calamandrei? Alguna obra es posible que tuviese. Pero desde luego se podría aplicar con toda seguridad que estas obras clásicas, y he citado los ejemplos más asequibles, ya no hablo de obras alemanas que no se han traducido, hablo de los clásicos más asequibles. Y quizá también sea este un momento de hacer justicia y recordar que esto que sea asequible lo debemos a la obra que se realizó en Argentina por Santín Meléndez y otros traductores. Pues estas obras no las conocen. Quizá no es que haya un desprecio, es que citan a Carneluti o citan a Quio-Benda a través de otros autores. Curiosamente, los proyectos docentes van adornados con una profusión increíble de citas donde está todo registrado, todo lo último que se ha publicado. Las obras de los otros concursantes, las obras de los que empiezan, eso está todo registrado. Pero en cambio, las citas que hay de las obras de los clásicos no son auténticas. Y esto yo lo he comprobado muchas veces. Me parece muy lamentable todo esto. Me parece una situación de desprecio científico, desprecio del que ignora, por supuesto, como decía el poeta. Pero no crean que se trata solo de desconocer a los clásicos alemanes o italianos. Por supuesto que también se desconoce a los clásicos iberoamericanos, a los grandes maestros de Argentina, de México, de Colombia, de Brasil, de Uruguay, pero es que también se desconoce a nuestros clásicos. Recientemente ha fallecido el profesor Gómez Urbaneja, el maestro Gómez Urbaneja, uno de los fundadores de nuestro derecho procesal, una figura extraordinariamente valiosa en todo el derecho. Su obra está agotada. Yo no he podido cumplir el encargo de actualizarla, no he podido aún hacerlo, y esta obra ya está agotada, pues hay alguna facultad no se conoce todo esto. ¿Y qué sucede después? Hay otro factor que enlaza muy bien con lo que yo acabo de escucharle al profesor Alvarado. Esa expresión que se dijo acá: ¿por qué dejamos de discutir estas cosas y nos preocupamos de saber si tenemos una justicia buena o mala? ¿Por qué nos preocupamos de los problemas de nuestros de cada día? Pues esto, algo así, dijo también entre nosotros, allá por el año 73, el profesor Prieto Castro. Dijo estas palabras, y escribió estas palabras: en un momento, en una era atómico-cósmica, cuando ya el hombre había llegado a la luna, es casi fuera de lugar preocuparse de la acción de los... Y aquello impactó también, impactó mucho. Yo creo que los jóvenes nos impactó a nosotros, a los que trabajamos con Prieto Castro. Yo creo que a los jóvenes de hoy no les puede impactar porque no lo veis. Pero entonces nos impactó. Yo realmente, ¿verdad? Hay que ir a los problemas cotidianos, a las cosas de cada día, a perfeccionar la justicia. De nada valen grandes elaboraciones y luego la justicia es mala, deficiente, tardía. Pero aquello también tuvo su eco. Y claro, estas expresiones hay que saber entenderlas. Está bien decir, no perdamos demasiadas energías en seguir cultivando un concepto que ha sido explotado y hasta torturado, como el de la acción, el del proceso, el de la jurisdicción. Está bien, siempre que tengamos ideas claras sobre esto. Lo malo es cuando estas expresiones se hacen por ignorantes. Dicho sea con toda la cordialidad a mis compatriotas. Una de las concursantes en esta cátedra decía: estas teorías sobre la acción están todas destinadas a ser sepultadas. Y yo le pregunté, bueno, esto de sepultarlas será una vez que usted las conozca. Primero nos va usted a demostrar que las conoce, y luego las sepultamos si quiere. Pero demuestre que usted primero que las conoce. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Se desprecia, como decía el poeta Antonio Machado, lo que se ignora.
Luego hay otro factor que ha contribuido mucho a este fenómeno. Nuestra Constitución, y aquí entramos en un aspecto de la proyección positiva o práctica de estas construcciones de elaboraciones teóricas, nuestra Constitución incorporó un artículo famosísimo, es el artículo 24, que ha dado un juego jurisprudencial enorme, cuyo párrafo primero, cuyo número primero dice: todos consagra el derecho de todos los ciudadanos a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Dice así: todos tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos sin que se pueda producir indefensión. Les quiero explicar cómo llegó este artículo a ese redactado. Evidentemente, vamos a demostrar que no fue redactado por uno que supiese procesal, derecho procesal, en absoluto. Pero además, ¿cómo llegó? Y después, la influencia negativa que está teniendo en esta situación. Este artículo no iba así previsto en el proyecto ya de la Constitución. Es decir, elaborada la Constitución en el Congreso de los Diputados, este artículo no era así. Lo que decía este párrafo era que se garantizaba el derecho de libre acceso a los tribunales de justicia, sin discriminación alguna. Y cuando llega la Constitución al Senado, el jefe del grupo político dominante dice: bueno, vamos a cambiar la redacción, propongo que cambiemos la redacción de este párrafo primero, como una cuestión formal. En lugar de decir que consagramos acá el derecho de todos a acceder a los tribunales, vamos a decir algo más, que consagramos el derecho de todos a obtener la tutela judicial efectiva, y además prohibiendo toda indefensión. Y todos lo aprobaron con una cosa del estilo. Sucede que este artículo, el Tribunal Constitucional le ha sacado un partido increíble. Algunos magistrados del Tribunal Constitucional de la primera etapa, con la etapa A de oro del Tribunal, han escrito sobre este dicho: si hay en la historia del derecho una proclamación jurídica fecunda, es esta. Y curiosamente llegó allá por pura casualidad, por puro desconocimiento. Hay una obra de un premio Nobel francés de física, Jacques Monod, que se trata del azar y la necesidad. Y esta redacción de este artículo ha sido producto del azar y de la ignorancia. Y curiosamente ha sido el concepto más fecundo, porque en este precepto el tribunal residencia, el derecho de acudir a los tribunales sin discriminación alguna, el derecho de incoar un proceso, el derecho de seguir el proceso con todos sus trámites y hasta el final, el derecho a tener una sentencia, incluso si procede una sentencia favorable, el derecho a ejecutarla, el derecho a los recursos. Ha convertido este concepto en un derecho amplísimo, de un contenido fecundísimo. Entonces los investigadores, entre comillas, los investigadores dicen: ¿para qué explicar hoy el derecho de acción y todo eso que se viene explicando? No, expliquemos el derecho a la tutela judicial efectiva. Yo explico, dicen, a los alumnos el derecho a la tutela judicial efectiva según el desarrollo que hizo la Constitución. Cuando este concepto apareció en la Constitución, se discutió si suponía incorporar alguna doctrina explicativa de la acción. No sé si está por acá mi admirado amigo profesor Jiménez Sendra. Él sostuvo que consagraba el derecho a la tutela judicial de sentido concreto, el derecho de acción en sentido concreto, el derecho a la sentencia favorable, porque es el único que puede dar la tutela efectiva, aunque él era partidario de la explicación abstracta. A otros nos pareció que aquella fórmula, que era una fórmula política, que albergaba un desconocimiento del derecho procesal mayúsculo, no podía responder a ninguna formulación teórica de la acción. Digo que albergaba un desconocimiento procesal porque es un lugar común, es un concepto establecido, que la tutela judicial no se da de oficio, no se da gratis, hay que pedirla.
Si ese preceito fuese redactado por un procesalista, tendría que ser decir de otra manera, decir lo mismo si se quiere, pero de otra manera. Todos tienen derecho a obtener, a reclamar, a demandar la tutela judicial efectiva y a obtenerla si procede. Pero no es que tal como está redactado parece que no hace falta recurrir a la demanda. La regla de oro de todo proceso, que es nemo iudes sine actore, ha sido absolutamente olvidada. Entonces, con estos errores mayúsculos, ¿cómo se va a pretender que aquí esté formalizada o referida una explicación de la acción? Trae otras razones. Es que si esta formulación contuviese la explicación de la actividad concreta de la acción, entonces el Tribunal Constitucional tenía que fallar sobre el fondo y darnos la tutela judicial efectiva, cuando nos la niegue un tribunal. Y el Tribunal Constitucional esto no lo puede hacer. Es juez de la Constitución, nada más, no de los hechos. Nunca puede entrar en los hechos. La famosa guerra de togas entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional vino porque en un caso concreto de filiación el Tribunal Constitucional fue más allá de sus funciones y entró en un problema de fondo que no puede él entrar en absoluto. Pero claro, esto ha influido también en esta actitud de los jóvenes profesores, investigadores. Con lo cual, se llega a una situación en que la gente sabe que en el siglo pasado tiene una vaga idea, en el siglo pasado hubo una polémica sobre la acción, puede ser que sepa que esta polémica la sostuvieron dos romanistas, que se llamaban uno Vincha y otro Mutter, que discutieron, y no sabe más de todo eso. Por supuesto, nadie se paró de la polémica, ni siquiera hoy la crítica sobre la polémica, que está tan asequible, con la publicación italiana, con la introducción de Pugliese, por ejemplo, con la traducción castellana que ha sido también acá en Argentina. No, eso no interesa, eso es algo pasado. Luego entonces llegamos a un momento que a mí me parece grave. Al momento que está estableciendo las condiciones a las cuales Guas se refería para desencadenar en cualquier momento un contraataque que pueda cegar la base de asentamiento del derecho procesal. Y que este peligro no es solo teórico ni muy lejano, lo estamos viendo hoy. Yo he dicho no hace mucho en un trabajo publicado el año pasado que a muchos penalistas en España tendríamos que denunciarlos por pastoreo furtivo, porque es como si se les hubiese acabado su asignatura y se dedican a cultivar el derecho procesal penal. Pero lo mismo no sucede con los constitucionalistas, como que el Tribunal Constitucional está en la Constitución, los constitucionalistas creen que todo es derecho constitucional, y esto es nuestro. Así que vemos muchísimos trabajos hechos sobre constitución, sobre amparo. Tengan en cuenta un dato muy curioso, que también influye en lo que estamos hablando. El 95% de la labor del Tribunal Constitucional Español se produce en recursos de amparo. Los recursos de inconstitucionalidad son pocos. Todos son de amparo. Y el 95% de ese otro 95% de amparo son materias procesales. Todas. La mayoría referidas al proceso penal. El debido proceso, etcétera, las garantías procesales, constitucionalidades, todo eso. Curiosamente, esta jurisprudencia fue elaborada por gente, por profesores valiosos, pero que eran filósofos, profesores de Derecho Internacional, profesores de Derecho, algunos administrativos, procesualistas, ninguno. Solo cuando ha llegado el profesor Gimeno Sendra hemos tenido ya un procesualista. Es decir, que el derecho procesal, al parecer, esto lo hace cualquiera, lo entiende cualquiera, no hay que preocuparse mucho de él, hay que ir a lo práctico. Esta es una posición que me parece grave. Entonces, la forma de reaccionar acá sobre esto es conocer el peligro, conocer el problema y no olvidarse de nuestras raíces y conocer por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Entonces, yo creo que lo primero que hace falta es
explicar, no explicarlas a ustedes, lo saben, pero establecer y divulgar las circunstancias históricas y las razones que hicieron surgir el derecho de elección como derecho autónomo. Y estas razones yo las someto a la consideración de ustedes de la siguiente manera. Hasta el siglo XIX, inclusive, no había derecho procesal. Déjame hacer algo antes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vos sois el Kapellmeister, el maestro de ceremonias, y yo me someto a su programa. No tomo el atrevimiento de interrumpir al profesor Vázquez Sotelo porque quiero marcar algo. Mi propia conclusión de lo que hasta este momento se dice y quiero escuchar con enorme atención lo que a partir de ahora ha de decir. La impresión que tiene un lego, después de lo que vamos a escuchar, es que el sistema opera de la siguiente manera. No se entiende un fenómeno y se lo legisla. Esto sería lo adecuado, lo cabalmente correcto. Lo que parecería que existe es la no comprensión cabal de un fenómeno, una legislación acerca de ese fenómeno, cuya esencia no se comprende, y ahora la doctrina se hace a partir de la legislación, con lo cual puede haber un divorcio absoluto entre el resultado final y lo que realmente es el objeto legislado. El tema no fue siempre así. Cuando yo comencé a estudiar Derecho tantos años atrás, dentro de la cultura light de un estudiante universitario secundario argentino, el primer libro que me tocó leer fue Las lecciones preliminares de García Morente, que realmente hicieron un enorme impacto en lo que iba a ser luego mis estudios posteriores. Descubrí cuántos siglos la gente discutió para saber qué era el ontos, qué era el ser, las cosas que se dijeron, todavía se sigue discutiendo, ¿no? Y esa misma discusión respecto de las cosas serias de la filosofía, vi por ejemplo lo que ocurrió en el derecho civil. A nadie se le ocurre hoy poner en discusión el significado de la palabra contrato. A nadie se le ocurre poner en discusión el significado de la palabra obligación. El derecho civil es cuasi, o total, una ciencia. Entendido como ciencia la necesidad de que unifiquemos un lenguaje que sea preciso, que sea inconfundible por mostrar figuras que aparecen de modo irrepetible en el mundo jurídico. La idea de contrato en derecho no puede ser confundida con ninguna otra idea. Se perfeccionó tanto esto que dentro de los contratos no es posible confundir la compraventa con el comodato, ni con la donación, ni con la locación. No es posible. Es cosa contra dinero, cosa contra muchas gracias, cosa contra devolución. Cada figura fue formulado de modo tal que nadie más pudiera confundirse. Es lo que pasa en la física, en la química, en la matemática. Si yo hoy, ante este auditorio oculto, pregunto en mi idioma castellano, por una pizarra delante, escribo H2O y pregunto de qué se trata eso que quiero formular como objeto de conocimiento, estoy seguro que casi todo el auditorio dirá, es la fórmula química del agua. Son 2 porciones de hidrógeno por 1 de oxígeno, eso significa H2O. Es igual a agua. Y estoy seguro también que si llevo la misma fórmula al Japón o a Mozambique, cada uno en su propio idioma me pondrá el objeto de conocimiento agua cuando trate de definir la fórmula H2O. Pero eso no ocurre en el caso concreto. Por ejemplo, con la palabra acción. En el mundo jurídico nos manejamos con unas groseras imprecisiones. Y cada vez que algún talentoso jurista hispanoparlante ha intentado poner la ficha en Flandes, o no ha sido leído, o ha sido apenas leído y no comprendido, o ha sido comprendido y abandonado.
Miren la imprecisión con la que se encuentra un estudiante de Derecho. Imprecisión que va a perdurar toda la vida, porque los profesores no saben cómo quitarlo de ella. Si yo pongo ahora, escribo jugando un poco a los dados, con al Scrabble, escribo la palabra acción y la pongo arriba de la mesa, y tengo 4 o 5 juristas presentes y les pido a uno de ellos que me diga qué objeto de conocimiento había a través de la palabra acción, y coinciden que ese señor es un profesor de Derecho Civil, me dirá, pues eso es el mismo derecho material violado, vulnerado, armado con casco y fusil de guerra. Y tiene razón, esto se estudia en el Derecho Civil. Pero si es un comercialista, me dirá, no, yo veo una cosa distinta, y yo veo la cuota, la parte en la cual se puede dividir el capital de ciertas sociedades comerciales. Y tiene razón, estamos hablando de las acciones como títulos, valores. Y le pregunto a un penalista si ve lo mismo, me dice, no, yo estoy viendo allí el elemento externo y objetivo del delito, que puede ser por comisión, por acción, por omisión. Y veo 3 significados diferentes de la misma palabra. Y le pregunto también al procesalista que luego dirá qué es la forma de llevar a la justicia el pedido de reconocimiento de derechos, etcétera. Mayor imprecisión no se puede pedir. Y esto no es un fenómeno que ocurre solo con la acción. De la palabra jurisdicción existen contemporáneamente 8 significados diferentes. Se le da un significado en derecho constitucional, otro en derecho administrativo, otro en derecho internacional público, otro en el derecho tributario, otro finalmente en el derecho procesal. Y cuando no los autores no se ponen de acuerdo dentro de la misma materia. Y ocurre con la palabra abandono, con la palabra instancia, con la palabra carga, con la palabra percibimiento. Ocurre con todo el vocabulario, el lenguaje jurídico. Y para colmo de males, una vez que hemos hecho toda esta mezcla, a la palabra acción la adjetivamos y decimos que es una acción cambiaria y que es una acción civil y una acción penal. Y luego la palabra acción la confundimos con procedimiento, con proceso. Todo lo mismo. Como decía el tango, dale que va todo es igual. Y entonces juntamos en el derecho procesal la Biblia con el calefón, que sumada a la impericia generalizada de la cual hablaba al comienzo, nos da como resultado esta tremenda crisis judicial que estamos sufriendo en el mundo, en América y en Europa. Pero el mundo no fue siempre así. Alguien en algún momento intentó comprender que una buena práctica comienza por una buena doctrina, que la mejor de las prácticas es una buena doctrina. Fuimos nosotros cayendo cada día más en el abismo, en este abismo que hoy compartimos con alegría e inopinadamente, y entonces en lugar de explicarle al alumno qué es una demanda, qué es esencialmente una demanda, cuáles son sus efectos, hicimos pasar la explicación por cómo se redactaba, sin entender que eso no es para materia jurídica, es materia del idioma, de redacción, y luego hicimos pasar el tema por el tipo de papel en el cual había que escribirla, y por último, a dónde se presentaba. Y entonces, la tarea de enseñarle a un alumno la demanda pasó por mostrarlo dentro del juzgado número 1 de tal materia. Socapa de qué, pero la importante, hacerlo tutear al futuro abogado con el medio en el cual iba a desempeñar. Pero el mundo no fue siempre así. Dentro del derecho procesal también se intentó buscar cuál era la razón de ser de todo esto, el ontos de la materia. Y entonces se fueron formando hitos en el pensamiento procesal para establecer, por unos, que era la jurisdicción, por otros, que era la acción. Y me parece de la mayor importancia, es un experto en esta materia, que nos diga sucinta y rápidamente
¿Qué se intentó decir? Y si se dijo finalmente que era Lazio, desde el pasado no remoto, desde el pasado reciente hasta el día de hoy. Sí, creo que uno de los puntos fundamentales que se deben esclarecer, sobre todo para los jóvenes, es por qué el debate de la acción surgió en el siglo XIX, entre 1856 y 1857, y por qué surgió precisamente en Alemania. Esto no ha sido casual. Esto ha sido algo que había las circunstancias ideológicas, filosóficas y jurídicas, científicas, que permitieron este debate y permitieron el hallazgo del concepto de acción procesal. Por lo que decía antes el profesor Alvarado, tenemos que adjetivar nuestra acción procesal. En Alemania, a diferencia de lo que sucedía en Italia o en España, y de lo que aún sigue sucediendo en Francia, se estudiaba el procedimiento. Pero además, en la mitad del siglo XIX comenzó una metodología distinta, incipiente entonces, a través del estudio por principios. No era solo el estudio del desenvolvimiento del fenómeno procesal, de los trámites, de los actos, sino que era el estudio globalizado, de acuerdo además con los principios fundamentales. Y esto dio lugar en Alemania, y no en los demás sitios, a que del estudio del Verfahren, del procedimiento, que es lo que se estudiaba en España, recordemos que las dos grandes obras, importantísimas obras de derecho procesal del siglo XIX en España son las de Caravantes, que acá existe mucho en las iglesias argentinas, y la famosa de Gómez de la Serna y Montalbán. Todas son obras que se titulan Tratados de Procedimientos Judiciales. Lo que preocupaba era el procedimiento, el desenvolvimiento externo del proceso y, si acaso, la práctica forense. Nada más. Los alemanes comenzaron a estudiar esa materia procesal mediante principios y dieron lugar al final al nacimiento de la ciencia del proceso. Eso, como digo, no fue casual. Factores que influyeron. En primer lugar, el siglo XIX no se puede entender en Europa sin tener en cuenta que es el heredero del siglo XVIII, que fue el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, donde muchos dogmas cayeron, donde surgió un soplo filosófico diferente, y esto influyó en las corrientes ideológicas. En el siglo XIX, en Europa, se plantearon abiertamente dos principios: o el principio del ciudadano, del individuo, o el principio del Estado. El principio de poner como prius explicativo de todo lo jurídico al hombre, o el principio de anteponer como prius explicativo a la comunidad, al Estado que lo encarga. La primera fórmula es la del individualismo y liberalismo. La segunda fórmula son los movimientos autoritarios. Y esto, que tiene además su gran punto de arranque, su gran base de arranque filosófica en los filósofos alemanes del siglo anterior, sobre todo en Hegel, da lugar a algo que nos interesa retener muy claramente, y es la escisión del derecho, de todo el derecho, en dos ordenamientos grandes, el derecho público y el derecho privado, donde se apunta definitivamente la escisión, la fractura del derecho en público y privado, es ahí, en esa época. Y es por la fuerza de esa filosofía y de esos movimientos ideológicos o políticos. En ese momento surge un personaje formidable que es generalmente pasado muy por encima. Es Federico Carlos de Sevigny y su escuela histórica. Todo el esfuerzo de Sevigny en su sistema, él le llama sistema de derecho romano actual, y hay que subrayar esto, actual, es elaborar un sistema de derechos subjetivos que tengan
como centro explicativo, lo que decía antes el profesor Alvarado, el concepto de derecho ejecutivo que él elaboró, y el negocio jurídico como gran palanca dinamizadora o movilizadora. ¿Y con esto qué se pretende? Se pretende unificar el campo, mantener el campo jurídico unificado, no escindido el derecho público y el derecho privado. La imagen del campo la utiliza mucho Savigny para referirse al ámbito de lo jurídico. Recordemos que esto que se ha llamado la gran ilusión de la pandectística, de unificar, mantener unido el campo jurídico, arrancaba de aquella famosa fórmula de Ulpiano, cuando Ulpiano se enfrenta en Roma con el derecho público y el derecho privado, dice que aquellos son due suposiciones, son dos puntos de vista, no eran dos campos separados, eran dentro del mismo campo dos puntos de vista. Si uno quiere recuperar eso, lo que sucede es que quiere recuperarlo a base de subvertir el sistema jurídico romano. Este es otro algo muy importante. El sistema jurídico romano no era un sistema de derechos subjetivos, era un sistema de acciones judiciales, o bien acciones de ley, o bien acciones dadas por el pretor en su dicto. Las leyes secciones o las secciones impactum confecta. Si fuese un sistema de acciones, quiere decir que no existía el concepto de derecho subjetivo, sino que el derecho nacía en el juicio a través del dictum del juez. El ciudadano iba al pretorio y le pedía una acción. Quiero defender el fondo correliano, dame la acción reivindicatoria contra el Ticio, contra Sempronio. Y el pretor le daba. Podía venir Cayo, el demandado, por ejemplo, y decir, dame la excepción. Y el resultado del juicio era el que hacía nacer el derecho. Pero Savigny no quiere mantener ese sistema. Quiere un sistema de derechos preestablecidos. Ese sistema de los derechos civiles. Y entonces se enfrenta con el problema y dice, los derechos son como un reino estable, un reino sacrosanto, respetado. Y ya está. Ese es el sistema. Pero puede suceder, a veces puede suceder por la tendencia innata de los hombres a la rebeldía, que el derecho no se respete. ¿Y qué sucede entonces cuando el derecho no se respeta? Cuando el derecho no se respeta, contesta Savigny, casi, perdón, que sea tan atrevido diciéndolo como podía contestar un señor que vende frutas en el mercado. Entonces vamos al juez. Vamos al juez y le pedimos que él condene a respetarlo. Y ahí viene que esto de acudir al juez, el derecho de acudir al juez, que hoy llamamos acción, con todas las peculiaridades o matices que queramos, pero tenemos esto firme, llamamos acción, Savigny dice, este derecho de acudir al juez no es un derecho nuevo, ni es un derecho distinto, es el mismo derecho, solo que en una metamorfosis, en una transformación. El derecho que citaba antes Alvarado una frase, una de las metáforas a las cuales voy a hacer referencia, el derecho que se transforma, o como dijo luego otro pandectista, que se arma con casco y armadura y espada y va a combatir. Pero no es un derecho nuevo, es el mismo derecho transformado por la lesión. Por eso, para Savigny, la acción procesal es hija de la obligación engendrada por la lesión al derecho. De esta manera, Savigny logra evitar que el campo se divida y puede lograr, o espera lograr, que ese campo permanezca unificado. Esta obra, esta filosofía, fue continuada por toda la poderosa ciencia pandectística alemana, y puede verse los tratados grandes de pandectas de Winshire o de Fada y Benza, por ejemplo, donde se siguen utilizando estas metáforas explicativas. ¿Qué era ese derecho de acudir al juez? Era el duplicado del derecho, era el derecho lesionado, el Estado en pie de guerra, el derecho elevado a la segunda potencia,
el derecho que deja la toga del respeto jurídico y se pone el casco y la armadura y va a combatir para ser restablecido. Todo con tal de no separar el derecho subjetivo material de la acción o derecho de cuidado al juez. A su vez, tenemos el famoso plan de enseñanza del derecho, el famoso Mos Gallicus Docendi, que se utilizó en toda Europa, el llamado Plan Gallo o romano francés, donde todo el derecho, aquella frase famosa de Gallo, omne jus pro ultimos, todo el derecho que utilizamos pertenece a las personas, o a las cosas, o a las acciones. Luego, el estudio de la materia procesal era la tercera parte del estudio de todo el derecho. Todo esto queda subvertido, porque para ser mí, el derecho del procedimiento es un simple apéndice, y el último tomo de su sistema es un apéndice que está allá, destinado solo a señalar los ritos, los trámites que indicaban cómo hacer valer, cómo hacer respetar el derecho lesionado. Esto fue lo que la famosa polémica hizo naufragar. La famosa polémica supuso la fractura insalvable entre el derecho subjetivo y el derecho de acudir al juez pidiendo justicia. Y esta fractura puede decirse, por este impacto metodológico y científico que tuvo, que fue un gran cataclismo histórico, nada más que ver que se dio todo el sistema de exposición del derecho y pudo surgir el primer concepto o primer pilar donde asentar la nueva ciencia del derecho procesal o la Processrechtswissenschaft que bautizaron en Alemania. Vamos a demostrar ahora algo que aún hay que tenerlo muy claro. Lo que se discutió como motivo del debate de la acción es que aquella famosa definición de Celso, que se había venido repitiendo durante siglos, la actio nil aliud es quod jus persequendi in judicium quod sigo debetur. La acción no es más que reclamar, pedir en juicio aquello que se nos debe. Se demostró que esta definición era falsa, errónea. Si la acción fuese el derecho de pedir al juez lo que se nos debe, en cada acción tenía que haber un débito, un deber. Y el contenido de cada acción tenía que ser cubierto por una prestación. Y todo esto es falso. Hay hoy una gran cantidad de supuestos, numerosísimos, que demuestran el error de este dogma que se mantuvo incólume durante 800 años. En las acciones declarativas que hoy ya son reconocidas, fueron una creación de este siglo, no hay ninguna lesión del derecho, no existe ninguna lesión. En las acciones constitutivas tampoco se parte de que existe una lesión al derecho. Cuando una esposa o un esposo solicita el divorcio, el demandado no tiene nada que cumplir, solo que queda sometido a la decisión del juez. Cuando quien explica la acción, acude a aquel concepto famoso de los derechos potestativos al cambio jurídico, porque esto es lo que va a producir hacia un cambio jurídico, que es la declaración judicial, la constitución del efecto o el valor añadido de la condena. Muchos derechos pueden ser protegidos con la misma acción. La acción nace a veces de un hecho. Véanse las acciones posesorias o interpretadas. Pero hay además hoy las acciones declarativas negativas. La Feststellungsklage puede plantearse negativamente y entonces se parte de la base de que no existe el contenido de la acción. Cuando uno bajo y digo, le pido que me dicte sentencia declarando que mi fundo, mi casa, no debe servir de luces o de vistas. Se parte de la base de que no existe aquel derecho sobre el cual se acciona. Esto es algo que hoy no se puede discutir. Y sin embargo es algo que, por obvio que sea, se olvida.
o se desconoce. De ahí la importancia de que estos conceptos se recuperen en los congresos y se haga al menos memoria histórica de lo que significará. Este hallazgo de la acción como concepto autónomo, cualquiera que sea la explicación que se dé, o el concepto de pretensión, que es equivalente, ha sido el primer pilar sobre el cual se pudo establecer la nueva ciencia jurídica. Inmediatamente surgió otro, en el mismo siglo, en una época casi coetánea. Es el hallazgo, este se debe a Oscar von Billow, de la relación jurídica procesal. El poder poner en claro algo obvio, y que es que la relación jurídica procesal es distinta de la relación jurídica del derecho privado, del derecho material, y que tiene unos presupuestos distintos, y un contenido distinto, y que además no está sometida al derecho privado sino al derecho público. Esto fue el segundo gran hallazgo. El gran impugnador de esta doctrina, que fue Goldsmith, el más agudo crítico, cuando formuló la explicación de las situaciones procesales, él dice literalmente que gracias a la obra de Billow se comenzó a formar una verdadera ciencia procesal. Viene después el concepto de la jurisdicción, que aunque se podía considerar, tal como le preocupaba a Degenkolb, prestado por el derecho constitucional, lo cierto es que fue un concepto muy elaborado, muy trabajado por los procesalistas, y ahí tenemos los tres pilares de la asignatura, que en mi opinión no son pilares o trípode desvencijado, como dijo una vez Alcalá Zamora, sino que son un trípode que sigue siendo fuerte, robusto y que hay que defender frente a esta usurpación que hoy está sufriendo nuestra asignatura en muchos sitios, desde luego en España, y frente al peligro de un contraataque que pueda, desde la teoría general del derecho, que pueda socavar estos cimientos que son los únicos que tiene hoy nuestra asignatura, gracias a los cuales el derecho procesal fue un árbol frondoso y fecundísimo, cuyas ramas no han parado de brotar, inicialmente en el proceso civil y el proceso penal, pero luego ha surgido el proceso administrativo, el laboral, hoy el proceso internacional, el proceso constitucional también, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es lo que yo quisiera hoy dejar en claro ante este auditorio. A partir de aquí, ¿puedo continuar? A partir de aquí, no voy a cometer la osadía de explicar ante ustedes las famosas teorías concreta y abstracta. No voy a cometer el error de aludir a las 1001 teorías a que se refirió el gran Calamandrei, comparándolas con la noche de la leyenda. Son 1001 y todas maravillosas. Quiero decir esquemáticamente, no obstante, algunas cosas. En primer lugar, estas dos grandes explicaciones, con muchos matices después, dentro de cada una, surgieron ya en el siglo XIX. Surgió la explicación de la doctrina concreta como derecho a la sentencia de contenido favorable al demandante, según la cual cuando esa sentencia no se obtiene no hay acción, es el problema. Esta fue medida, como se sabe, a Bach. Surgió, luego la modificó Violenda, a su vez la modificó Calamandrei, a su vez hubo otras modificaciones en cuanto al destinatario del derecho de acción, que es un punto muy delicado. Surgió la otra doctrina, la abstracta de Degenkolb, que reducía la acción, la identificaba con la facultad de demandar, con el derecho de querella o de demanda, con lo que luego se llamaba el derecho de petición, el derecho de libre acceso a los tribunales, porque Degenkolb estaba preocupado, él lo dice, porque el nuevo derecho procesal que ya se había asentado, vivía, dice él, del préstamo, vivía de un doble préstamo. El derecho político o constitucional le prestaba el concepto de jurisdicción y el derecho privado
le prestaba el concepto de derecho material. Y él, para independizar la asignatura del todo, a acabar con la ruptura, dijo, hay que hacer una formulación totalmente independiente sin contaminar con el derecho subjetivo. Con el tiempo transcurrido, creo que estamos en condiciones de decir hoy que los temores de Degenkolb no eran exactos y que vivir del préstamo puede ser muy enriquecedor, y no solo en economía, también en ciencia. Lo digo porque el problema que inmediatamente hubo que debatir es cómo entonces quedaban, cómo se comunicaban o cómo se interrelacionaban los dos ordenamientos separados, el derecho subjetivo material y la acción procesal. Ya que son distintos, ya que están separados, ya que hay una escisión, habrá que relacionarlos. Este ha sido siempre el punto de vista fuerte de la doctrina concreta, de la acción como derecho concreto. Es que ustedes no pueden explicar las relaciones entre el derecho material y la acción procesal. Y es que entonces tienen que llegar a la conclusión de que el proceso trabaja en el vacío, sin contenido, y esto es absurdo. Recuerden ustedes aquella famosa polémica sobre acción de razón, ilustrada con algunas frases. Llorente decía, no comprendo el derecho a no tener razón. Y más tarde, esto también lo reafirmaba Calamandrei, que el discípulo de Llorente, y más tarde le pudo contestar Rocco, diciéndole, si no se comprende el derecho a no tener razón, tampoco se puede comprender el derecho a tener razón aunque no se tenga. Porque el problema que hay que explicar es, y ahí estamos después en un problema de etiquetas, de nombres, de conceptos que hay que clarificar, hay que explicar una serie de situaciones que se pueden dar. Yo creo que este es el gran cometido que hoy le corresponde a la doctrina de la acción. No inventar nuevas teorías. Yo mi colaboración le titulo modestamente una nueva reflexión en materia de acción, no una nueva teoría, no una nueva explicación. Y lo que hay que distinguir son una serie de derechos y de situaciones jurídicas, todas las cuales existen y se dan, y que hay que ponerles una etiqueta. Y hay que saber a cuál le vamos a llamar acción. Y esto hay que hacerlo con racionalidad. No hay que olvidar aquella admonición de Liebman, cuando decía en su famoso ensayo sobre la acción, decía que cada uno de los estudiosos en este tema ha hecho afirmaciones que tienen el sabor de un acto de fe. Y antiguamente, sobre todo, las teorías sobre la acción, cada uno tenía la suya, era como una cosa sagrada, algo que no se podía tocar. Se ganó mucho cuando Calamandrei explicó de la relatividad del concepto. Pero la relatividad del concepto de acción, bien entendido, quiere decir que siendo el concepto fundamental y siendo el concepto de acción uno de los pilares del derecho procesal, es relativo, tiene un valor relativo la explicación que se le precede dar. Esto es evidente, porque se ha hecho buena ciencia procesal con la explicación concreta, con la explicación abstracta, con la doctrina de la pretensión. Se ha hecho siempre buena ciencia procesal con una u otra explicación. Tiene un valor secundario, pero teniendo claro el concepto. Y yo creo que no es un buen método el que con frecuencia se ha seguido de exponer las teorías que se han formulado. Porque la explicación, el debate sobre la acción, hoy el debate sobre la acción, no se limita a las teorías exactas o concretas, sino que es mucho más rico. Voy a enunciar los problemas que a mí me parece que están en ese debate sin abordarlos, porque no tendremos tiempo de hacerlo. El primer problema es el de nacimiento de la acción. ¿Dónde nace la acción? La acción, se puede decir, es un concepto previo al proceso, o es un concepto que nace con la demanda, se identifica con la demanda o existe antes. Aquí, claro están los puntos de vista. Los partidarios de la doctrina abstracta lo hacen vincular con la demanda.
los partidarios de la actividad concreta dicen, no, la acción nace antes del proceso, es algo que se lleva allí. Otro punto de debate, el destinatario de la acción. Esto es muy difícil. Fíjense que dentro, para ilustrarlo con un ejemplo, dentro de la actividad concreta, Laván, Bach y Quirolenda y Calamanrey, todos dentro de la actividad concreta discrepan en cuanto al destinatario. Para Bach, la acción tenía un doble destinatario, iba contra el Estado y contra el adversario. Quirolenda hizo aquella gran aportación de que no va necesariamente contra, sino frente a un adversario. Por lo que hemos dicho antes, porque no siempre hay una obligación que cumplir. Pero en cambio, si la acción va frente a un adversario, según Quirolenda, ¿cómo la puede tutelar el órgano del Estado? Entonces Calamanrey rectifica, asume esto y dice, no, van contra el Estado. Y otro gran formulador de la doctrina concreta que fue en España, el maestro Gómez Orbaneja, también le dice, va contra el Estado. Pero entonces, si va contra el Estado, ¿quién es el que suministra el contenido material de la acción? Un problema de muy difícil solución, en mi opinión. Otro punto de debate, el contenido de la acción. Se puede decir que la acción es para tutelar los derechos, para aplicar sanciones, etcétera, etcétera. Otro punto, la naturaleza. Es un poder, un derecho, una facultad, un derecho potestativo. Otro punto de debate, los caracteres de la acción, y ahí es donde entran las teorías abstractas o concretas. Hay después una ulterior complicación doctrinal derivada de que en un cierto momento de la evolución, después de que Pekelis hizo aquel ensayo de sistematización de las explicaciones, surgió una explicación de la pretensión procesal que arrancó de un autor de la talla de Rosenberg, que consideró que la acción, que era el concepto entonces dominante, no servía para explicar los problemas del objeto del proceso. Entonces es mejor utilizar un concepto nítidamente procesal con el cual podamos resolver los problemas del objeto del proceso. ¿A qué se refiere este proceso? ¿Sobre qué es esta demanda? ¿Cuál es el efecto de la dónde alcanza el efecto de la dispendencia? ¿Cómo se sabe si es idéntica la acción o hay una acumulación de acciones? Finalmente, ¿a dónde se extiende la cosa juzgada? Estos problemas son los que, con ciertos conceptos o concepciones, construcciones de la acción, no tienen respuesta. Entonces, surgió la doctrina de la pretensión, que arraigó en España a través de la obra del profesor Guas Delgado, solo que para Rosenberg la pretensión seguía siendo un derecho, un Anspruch, y en cambio para Guas la acción es una simple afirmación. Es la Rechtshaltung. Esta explicación ha tenido en Argentina el magisterio del profesor Lino Palacio. Y yo creo que esto no tiene por qué confundir tampoco, porque es en definitiva manejar un concepto alternativo pero equivalente. Y lo que hay que ver es si es bueno utilizar los dos conceptos, como ha hecho un sector musulmán en España. Me estoy refiriendo ahora a Jairén, por ejemplo, o a Alcalá Zamora, que utilizan la acción para explicar la apertura del proceso y la pretensión para el contenido. Yo creo que esto no es bueno. Yo creo que esto sí que es una confusión. Es mejor seguir un concepto u otro. Y lo que sucede es que si se elige un concepto de acción que no se limite a este derecho abstracto generalísimo de acudir a los tribunales, de plantear demandas, sino que sea un concepto técnicamente más preciso, con el cual se puedan resolver los problemas del objeto, entonces podemos prescindir de este segundo concepto de pretensión. Hay luego un problema. Hay después otro problema, que es el debate entre la acción y la razón. Y una última preocupación, y con esto concluyo esta exposición de los problemas. Luego, si me permite, el profesor Alvarado, como director de esta mesa, presidente es el que preside, pero él es el que está marcando los tiempos de intervención, haría una especie de pequeña síntesis de cómo se pueden etiquetar estas diversas situaciones. Pero quiere decir que hay también
un problema pendiente en la doctrina de la acción, y es el problema de la construcción unitaria del concepto. Siempre que se ha formulado la doctrina concreta, la explicación concreta, los mismos formuladores, por ejemplo el maestro Gómez Urbanesa, reconocían, claro, este concepto no sirve para explicar la acción penal, porque la acción penal es pública. Al decir que es pública quiere decir que no es de nadie. La ejercita el Ministerio Fiscal, la pueden ejercitar los ciudadanos, pero es un problema de titularidad para el ejercicio, pero no para disponer de ella. La situación del acusador, del querellante o del fiscal no tiene nada que ver con la del acreedor demandante o la del titular del derecho demandante. Son problemas absolutamente distintos. Y sin embargo, aun cuando las dificultades son grandes, pues es bueno intentar una explicación unitaria del concepto. Debemos alcanzar un concepto único de la acción que sirva para todas las manifestaciones procesales. Un concepto único de la jurisdicción para todas las manifestaciones procesales y un concepto único del proceso. Una sola jurisdicción, una sola acción y un solo proceso que nos sirva para todas las explicaciones del derecho procesal y para construir una teoría general del proceso, como ya se han elaborado aquí también en Hispanoamérica. Gracias, profesor. No se nos que marcar los tiempos.